¿De dónde surge la violencia? Voy a leer la Nueva Versión Internacional. ¿De dónde surge la violencia? La lucha por el poder, el egoísmo y los celos en nuestros hogares. ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de cada uno de los que integramos la familia? Oiga, pues, vamos a hablar de la violencia intrafamiliar. Te damos gracias, Señor, por la lectura de tu palabra. Ahora te pedimos, por favor, que el Espíritu Santo use a tu siervo y puedas hablar al corazón de todos nuestros oyentes, las personas que están aquí, Señor, conectadas, y los que han de ver posteriormente esta enseñanza. En el nombre de Jesús, amén. Cuando hablamos de violencia intrafamiliar, tenemos que partir de un principio, y es que este es un fenómeno social que ha permeado a todos los niveles, precisamente de la sociedad. Incluso hay registros que evidencian su aparición esporádicamente con tendencia a incrementarse al interior de los hogares cristianos, los hogares evangélicos, imagínense usted. Y la idea básicamente con esta enseñanza es que busquemos alternativas, por lo menos que tengamos una comprensión de lo que significa violencia intrafamiliar. Dos, cómo se fortalece o se desarrolla la violencia intrafamiliar, cuáles son sus ciclos o el ciclo con sus fases, amén, y las posibles causas de la violencia intrafamiliar. Pero seguramente muchos de los cristianos que me están escuchando preguntarán esta noche: ¿violencia intrafamiliar? Nosotros los cristianos no tenemos ese problema. Eso se da en la casa de la gente inconversa. Algunos incluso argumentan: es que en mi casa nos amamos, nos respetamos y nunca tenemos dificultades. Esa reacción de muchos hermanos de las iglesias cuando oyen hablar de violencia intrafamiliar, incluso en hogares cristianos, no les cabe en la mente de que esto pueda estar ocurriendo. Pero repito, hay fuertes evidencias que esto no solamente se ha detectado, sino que va en crecimiento. Algo no anda bien. Y a propósito que ahora estamos confinados socialmente en nuestras casas a causa de toda la situación que se vive en el planeta, se ha incrementado, de acuerdo a las estadísticas, las noticias todos los días registran quejas, llamadas, cómo poco a poco ha ido creciendo los niveles de violencia intrafamiliar y la violencia de lo que llaman violencia de género, ¿verdad? Y alguien pudiera preguntarse: ¿pero por qué? ¿Cómo sí que en la casa de los cristianos también? Pues bueno, primeramente sabemos que el hecho de estar confinados, el habernos cambiado la vida de la noche a la mañana, súbitamente, dramáticamente, haber hecho una ruptura entre la vida que llevábamos y comenzar una nueva, resguardados en la casa por más de un mes. Obviamente, esos cambios han generado estrés, han generado ansiedad, han generado angustia, desesperación en muchos y han incrementado los conflictos en familia, especialmente en pareja, y después de los conflictos, entonces no saberlos manejar los ha llevado a la violencia intrafamiliar. Se debe hacer la diferencia entre lo que es conflicto y violencia. El conflicto familiar, escúchenme, no es necesariamente un indicador de violencia, porque el conflicto es parte natural de todas las relaciones en las que interactúan personas que piensan diferente. Porque si usted hubiera querido casarse con una persona que piense igual que usted, le había tocado que clonarse seguramente y casarse consigo mismo. Pero si son dos personas, son diferentes, que a veces logremos ponernos de acuerdo en algunos aspectos, sí, pero que hay cosas en las que difícilmente nos ponemos de acuerdo porque somos dos mundos, dos culturas diferentes. Entonces, el conflicto es natural, en todas las esferas de la vida hay conflicto, diferencias, a veces irreconciliables en algunos aspectos, ¿verdad? Pero la violencia es el método que usan algunos miembros de la familia para resolver los conflictos. ¿Cómo les parece? La violencia puede ir desde una mirada cargada de odio hasta incluso la muerte.
Por eso es que la violencia es una cosa espantosa. La violencia doméstica es un modelo de conductas aprendidas. Normalmente el que creció en unas aprendidas represivas que involucran abuso físico, la amenaza, todas las cosas que estas personas hayan podido vivir cuando crecen, cuando se casan, parece que de alguna manera es la única forma como algunos aprendieron a vivir, entonces lo replican en su entorno familiar. Y el abuso, en este caso la violencia doméstica, va a incluir, escúcheme bien, va a incluir abuso físico, amenaza, abuso psicológico, ataque sexual o violencia sexual, aislamiento social, castigo, intimidación, dominación económica, entre muchos otros aspectos. Pero ¿cuáles serían las fases de la violencia? Porque es que, para los que no saben, los expertos han hecho un estudio clínico sobre lo que es la violencia intrafamiliar y han encontrado que la violencia intrafamiliar es un ciclo. Es decir, cuando hablamos de ciclo, estamos hablando de una cosa que continuamente está girando. Arranca en un punto, da la vuelta, gira totalmente y llega nuevamente a ese punto. Se llama fases del ciclo de la violencia intrafamiliar. Y por lo menos tiene 3 fases. La violencia intrafamiliar como ciclo tiene 3 fases. La primera fase se le conoce como la acumulación de tensiones. Cuando hablamos de la acumulación de tensiones, estamos hablando de un comportamiento agresivo que poco a poco empieza a irse manifestando. Por ejemplo, si hablamos de violencia intrafamiliar, en este caso, violencia de género, el hombre hacia su mujer o la mujer hacia su marido, porque hoy también hay violencia de muchas mujeres hacia sus esposos. Hay que los hombres casi no denuncian por vergüenza, pero eso también va incrementándose según las estadísticas. Entonces, cuando uno de los dos es una persona generadora de violencia al interior de la familia, empieza a buscar las más mínimas cosas para poder empezar una discusión. Es decir, todo lo que no le gusta, lo que no le suena, lo que no le parece, empieza a utilizarlo como excusa perfecta para generar el conflicto y luego ir hacia la violencia. En esta primera fase de la acumulación de tensiones, poco a poco el generador de violencia se va llenando, se va cargando emociones negativas, rabia, enojo, y entonces empieza a dar pequeñas muestras de esa violencia, como por ejemplo, empieza a dar portazos. Usted verá que va a azotar las puertas, va a azotar los objetos, los va a arrojar, va a romper cosas, va a gritar, va a amenazar, va a decir. Es decir, esa es la primera fase de la violencia intrafamiliar, la acumulación de tensiones, pero poco a poco el agresor se va dando cuenta, o la agresora se va dando cuenta que esas cosas no le satisfacen. Quiere justicia, quiere hacer algo mejor para que el otro sienta, para que su esposa, o su marido, o sus hijos, o sus padres, porque hay hijos generadores de violencia intrafamiliar, para que los demás sepan que no está contento o contenta. Entonces poco a poco de los objetos se va moviendo hacia su pareja y hacia el resto de su familia, sus hijos, sus hermanos, sus padres. Ojo con esto. Y cuando va hacia los demás, entonces empieza a hacer abuso verbal o físico. Porque ya vienen descalificaciones, palabras bien fuertes, amenazas, burlas, etc. La segunda fase es la agudización de la violencia. Es decir, que conscientemente la persona generadora de la violencia intrafamiliar elige, escúcheme bien, elige, número 1, qué tipo de actos violentos va a utilizar. Número 2, decide el tiempo. Número 3, decide el lugar donde va a generar el episodio. Y número 4, decide en qué parte del cuerpo va a descargar su ira. Es decir, que si digamos que en este caso la agresora es la mujer,
Entonces ella lo primero que hace, amén, es pensar qué tipo de agresión física inicialmente o psicológica va a utilizar con su marido. Por ejemplo, yo cuando el momento en que me diga algo, lo primero que voy a hacer es cachetearlo y voy a generar un problema y voy a gritar. Pues ya sabe. Primero, ya sabe qué acto va a hacer. Dos, ya conoce el tiempo, el momento que me diga algo, el lugar específico y aún parte del cuerpo. Y hay agresores que procuran o deciden agredir alguna parte del cuerpo que no sea visible, porque saben que todo el mundo se dará cuenta. Entonces, en algunos casos, cuando se genera este tipo de violencia, es decir, esta segunda fase, que es la agudización de la violencia, es donde ya a veces interviene la policía, porque alguien ya escuchó el ruido, escuchó los escándalos, o la misma señora o los hijos, cualquiera, llamó a la policía porque sintió que su vida estaba en riesgo. Y la tercera fase, señores y señoras, de la violencia intrafamiliar es lo que se conoce como la calma y el arrepentimiento, o mejor, el arrepentimiento y la reconciliación. Esta sería la tercera fase. El agente generador de violencia, repito, puede ser el hombre, puede ser la mujer, pueden ser los hijos, pueden ser los padres. Cualquiera de ellos puede ser el generador de violencia al interior de la familia. Esa persona entonces, una vez que ya descargó su ira, que ya golpeó, que ya maltrató, que ya agredió, reconoce que se equivocó, ¿verdad? Asume su responsabilidad y promete cambiar. Hay un periodo de calma relativa, muestras de amor, muestras de cariño hacia su pareja, hacia sus hijos, hacia sus padres, hacia sus hermanos. Amén. Y no, perdónenme. Y empieza a mostrar ciertas actitudes que aparentan ser un arrepentimiento genuino. Y llega un momento en que el agresor y el agredido empiezan a actuar como si no hubiera pasado nada. Y prometen que nada de eso se volverá a repetir. Pero como estamos hablando del ciclo de la violencia, eso indica que pasarán unos días, cuando venga otro conflicto, el ciclo vuelve y arranca. Esto es como el ciclo, ¿cómo se llama? De la fotosíntesis, ¿verdad? Me parece que ustedes saben que el agua desciende, se evapora y regresa. Bueno, ¿cómo se llama eso? El ciclo del agua. Eso, no la fotosíntesis, sino el ciclo del agua. Desciende, se evapora, regresa y es un ciclo continuo. Así es la violencia. ¿De acuerdo? En el momento que se genere otro conflicto, empieza otra vez a correr como las manecillas del reloj. Gloria al nombre del Señor. Ahora, ¿cuáles son las posibles causas de la violencia intrafamiliar? Discúlpame, un poquito afectado de la garganta. ¿Cuáles serían algunas posibles causas de la violencia intrafamiliar? Es probable que la raíz de este comportamiento agresivo se deba a varios factores que potencian la conducta agresora. Una primera causa, yo voy a tratar de no meter mucho aquí para la cuestión psicológica, aunque podríamos hacerlo, porque ya dijimos que es una conducta aprendida, si el entorno familiar, las pautas de crianza, los estilos parentales, todo el entorno en el que la persona se levantó fue de agresividad, de maltrato, lo más probable es que lo va a replicar cuando tenga a su hogar. Pero vamos a tratar de no mirar mucho la parte psicológica, ni nada de estas cosas. Vamos a meter un poco más acá con la palabra de Dios. Creo que la primera causa, si en un hogar cristiano donde todos son hijos de Dios, donde todos son bautizados en el nombre del Señor, donde todos viven la vida espiritual, pero si existiera hoy violencia al interior de la familia, la principal causa es una pobre relación con Dios. Definitivamente. Porque si la relación personal con Dios se resquebraja o se fractura, se empobrece o se acaba, es posible que la persona ya no sea guiada por la palabra de Dios, ya no puede ser guiada por el Espíritu Santo, sino que sus emociones, y especialmente aquellas emociones que son agresivas, emociones negativas, como le llaman algunos, como la ira, el enojo,
la amargura, el resentimiento, entre otros, son los que van a dominar la conducta de esa persona. Cuando la relación con Dios está fuerte, la Biblia dice entonces que el que está en Cristo es dominado, guiado por el Espíritu. Pero resulta que hay algunos que, aunque están en Cristo, viven según la carne. Y recuerden que la carne es el instrumento, es una cosa espiritual. La carne no es nuestro cuerpo, es una cosa espiritual. Es el instrumento del poder del pecado para dominar nuestra vida. Escúcheme bien, para dominar nuestra vida y llevarnos a la condenación. La segunda posible causa es que esa persona todavía sigue siendo dominada por el pecado. Romanos capítulo 8 nos va a hablar de vivir en el espíritu en contraste de vivir en la carne. Y repito, vivir en la carne no se refiere a nuestro cuerpo, sino de acuerdo al instrumento que utiliza el pecado, el poder del pecado para dominar la vida de la gente. Escuche eso. De modo que la carne, ese poder espiritual, lo que hace es que se aprovecha de nuestras necesidades, amén, de nuestros propios deseos naturales y los transforma en pecaminosos. Por eso usted se da cuenta que Romanos capítulo 6 nos va a decir que no usemos nuestros miembros como instrumentos para el pecado. Es decir, que si permitimos que el pecado nos domine, todo nuestro cuerpo estará al servicio del pecado, será dominado por el pecado. Y un creyente que genere violencia intrafamiliar, maltrato físico o verbal o cualquier otra forma contra sus seres queridos, puede ser que el pecado todavía le esté dominando. Ahora, existen a lo menos dos razones por las cuales la violencia familiar se encuentra arraigada en la vida de la persona que la genera. Primero, es producto del pecado que ha interrumpido todos los niveles de las relaciones. Romanos capítulo 8, verso 5 va a decir, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Quiere decir entonces que la violencia intrafamiliar es el resultado del pecado, manifestado en las concepciones distorsionadas de los valores en cuanto a la familia, de los roles que deben desempeñar los miembros de la familia, de las responsabilidades de los cónyuges, de lo que significan los hijos, de las responsabilidades de cada uno de los que integran el núcleo familiar. Hay unas concepciones equivocadas. El hombre que cree que es un rey y que todo el mundo en la casa tiene que servirle y rendirle pleitesía. O la señora que cree que de alguna manera, pues ahora que estamos a propósito de la emancipación de la imagen femenina en todos los aspectos de la vida, entonces, bueno, decide que ha llegado el tiempo de cobrar de alguna manera la hegemonía que los machos han sostenido por siglos sobre el género femenino. Y por eso la violencia de género. Cuando hablamos de la violencia de género, casi siempre los expertos hacen énfasis de la violencia de un hombre hacia una mujer. Pero cuando hablamos de violencia de género, se está hablando en doble dirección. Repito, porque las estadísticas nos están mostrando que cada vez más va en aumento la violencia de las mujeres también hacia los hombres. Esto está complicado. Ya ustedes saben que hay violencia contra el adulto mayor por parte de sus hijos. Y hay violencia infantil, maltrato infantil por parte de los padres. En segundo lugar, estamos diciendo que hay por lo menos dos razones por las cuales la violencia intrafamiliar se encuentra arraigada en la vida misma del agresor, y es que surge un deseo desmedido de tener poder. Hay hogares cristianos en donde los integrantes de la familia mantienen una lucha interminable por el poder. ¿Quién controla a quién? Y esa lucha es la que muy pronto produce la violencia entre la familia. Un papá autoritario, imagínense, que se olvida de su experiencia con Cristo y del amor que ha sido derramado en su corazón por el Espíritu Santo e impone que todo el mundo tiene que rendirle pleitesía y todo el mundo debe sujetarse a su autoridad. Así no funcionan las cosas. La convivencia familiar está en una perfecta armonía cuando cada quien asume su rol. Y hay cosas que no se exigen, se ganan. Pero también pensemos en esa mamá, esa madre, o esos hijos
que como una forma de protesta se rebelan. Entonces aquí es donde empiezan las manifestaciones de violencia que van desde los gritos, pasando por los golpes y en algunos casos extremos la muerte. Por eso no es ni más ni menos que la violencia familiar. Escúcheme bien, si está dentro del barco de un hogar cristiano, entonces porque eso el creyente, generador de la violencia, está dominado por la carne. Vive según el dominio de la carne. En el mundo, la gente vive dominada por el pecado, totalmente. Pero el creyente carnal es el que se deja dominar, amén, por el poder del pecado mediante las obras de la carne y no tiene control ni siquiera de sus emociones. Amén. Ahora, la tercera causa por la cual puede estar apareciendo la violencia intrafamiliar es que en los seres humanos, casi que por naturaleza, infortunadamente, hay un deseo egoísta e innato. Imagínense que en todo ser humano hay un sentimiento egoísta desde que somos niños. Nosotros nacemos y empezamos a crecer volviéndonos posesivos. Claro, nuestros padres inciden en eso, porque desde pequeño, mi niño, mi niña, y empezamos a mostrarles ese mi posesivo. Y ustedes saben que uno va creciendo y habla de mi mamá, mi papá, mi casa, mi juguete, mi hermanito, mi novio, mi novia, mi esposa, mi marido, mi pastor, el mi. Es posesivo totalmente de niños. Entonces se va desarrollando a veces un sentimiento egoísta. Y esto como consecuencia del pecado que a veces nos hace y al que le damos rienda suelta. Este egoísmo es el que violenta la armonía y las buenas relaciones. Por eso, hermanos, tenemos que siempre examinar nuestras intenciones, nuestras acciones, nuestros pensamientos y pedirle al Señor que nos ayude a eliminar todo sentimiento egoísta. Haga una reflexión. Siéntese por allá a pensar. O cuando se arrodilla a orar, dile, Señor, bueno, ¿será que yo tengo tanto de egoísmo? Y empiece a hacer un análisis de su historia de vida, cómo se ha manifestado ciertos grados de egoísmo. Allí te vas a dar cuenta, porque Dios también te hace entender. Y esta palabra puede ser que esta noche no solamente sea un bálsamo que Dios esté dando para el que ha padecido violencia familiar, sino que también es una advertencia de parte del Señor para el que la está generando. Tienes que arrepentirte de verdad y buscar otras estrategias para resolver los conflictos, que no necesariamente tiene que ser la violencia. Ahora, el egoísmo es lo que nos lleva a pisotear y a maltratar al cónyuge, a la pareja, y claro que también a nuestros hijos o a nuestros padres o entre hermanos. El egoísmo es el que produce los celos. Desde la psicología, los celos, cuando no tienen fundamento, cuando no hay ningún tipo de evidencia, entonces se tiene como una patología, la celotipia, que incluso hay casos extremos que hay que tratarlo con psiquiatría. Porque una persona celosa puede matar a otros sin fundamento. Pero en el caso del egoísmo, eso es lo que nos lleva también a producir celos, desconfianza y hasta malos pensamientos acerca de los demás. Por eso, en los casos extremos, a veces también surgen crímenes pasionales. Terrible, hermanos. Dios nos guarde. Por eso el apóstol Santiago pregunta, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos. Es decir, que hemos permitido que aún en nuestra forma de vida, en nuestro estilo de vida, la violencia o el egoísmo sea parte de nuestro diario vivir. No, hermanos. Cristo llegó a nuestro corazón para cambiarlo. Aquella cancioncita vieja dice, cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Si Cristo de verdad está en tu vida, si está en mi vida, tiene que haberse producido un cambio. Yo no puedo seguir siendo el mismo caradura. No, usted, hermana, no puede seguir siendo la misma que le da con la sartén a su esposo, la que pellizca a los hijos cuando tiene rabia. Eso tiene que haber cambiado porque Cristo mora en nuestros corazones. Por eso la Nueva Versión Internacional dice, ¿de dónde surge la violencia, la lucha por el poder, el egoísmo y los celos en nuestros hogares? No es precisamente de las
pasiones que luchan dentro de cada uno de los integrantes de la familia. Ay, tremendo. Luego entonces la violencia intrafamiliar es un pecado desagradable e inadmisible para Dios. Cualquiera sea usted, amigo que me escucha, si tiene violencia intrafamiliar, si usted está generando o le están generando, hay que hacer un alto en el camino, porque eso no puede seguir. Hay que parar. ¿Cuáles serían las posibles consecuencias de la violencia intrafamiliar? Rápidamente, el tiempo nos está yendo. Primero, la primera consecuencia de la violencia intrafamiliar es que atenta contra el plan de Dios para la familia. El adulterio, la fornicación y la violencia intrafamiliar son pecados desagradables delante de Dios que atentan contra el propósito de Dios con la familia. El propósito de Dios con la familia es que la familia fuera integral, fueran felices, que disfrutaran. No hay nada más hermoso que una pareja con sus hijos. Por ejemplo, estos días de pandemia, algunos tienen teletrabajo, otros se quedaron sin trabajo, unos por tele y otros por nada. Pero están todos ahí, qué rico poder todos, bueno, hoy va usted, pega las papas, usted hace esto, aquello, todos participar activamente de alguna cosa de la casa, hacer el aseo, hacer sus devocionales, tener juegos bíblicos, hacer deporte, lo que sea, para fortalecer los vínculos, para fortalecer las relaciones. Pero imagínense, encerrados y matándonos. Nos libre Jesús de Nazaret. Parece extraño que sea el ambiente de familia en donde las personas reciben más maltrato que en cualquier otro lugar. Porque se supone que el lugar más seguro para alguien, para una persona, es la familia. Imagínate tú, en la familia. Ahora preguntémonos, ¿qué tan desagradable es la violencia intrafamiliar en los ojos de Dios? ¿Verdad? El primer acto de violencia intrafamiliar registrado en la Biblia está en Génesis capítulo 4. Usted recuerda cómo ocurrió ¿cómo le llaman cuando se mata el hermano? Bueno, se me escapa el término, pero cómo Caín asesinó a su hermano. ¿Ah? ¿Cómo? Ustedes saben que todo nació en la envidia, nació en un corazón egoísta como el de Caín, ¿verdad? El plan de Dios para la familia no es que la familia esté viviendo en continuo conflicto y violencia, sino que sea un lugar en donde Cristo sea el Señor. Por ahí hay una cosa que dice que Cristo es el invitado. No, Cristo no puede ser invitado, Cristo debe vivir. Porque yo lo invito, cuando se termina la comilona se va. No, con Cristo no. Cristo no le invitamos a que venga y nos visite. No, Cristo está con nosotros y se queda con nosotros. Debe ser el centro de nuestro hogar. Un lugar donde sus miembros puedan encontrar amor, seguridad, comprensión y apoyo necesario para crecer sanamente. El hogar es un lugar donde se instruye a los hijos a amar a Dios y a temerle, a servirle. Ese es el propósito del hogar. Pero paradójicamente es en el núcleo familiar donde se viven las batallas campales de violencia. Qué cosa tan terrible. Una familia cristiana caracterizada por actos de violencia hacia sus miembros, aparte de ser un mal testimonio, créanme que puede orar, ayunar. Usted puede ser de los que llevan 20 días de ayuno, pero si usted genera violencia en su casa, a Dios no le agrada. A Dios no le agrada. Porque ¿qué es lo que pide Jehová de ti? La Biblia dice que ames misericordia, que ames la justicia, que vivas para Dios, un verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento es el cambio no solo de pensar, sino de acciones. Si cambio mi pensamiento, cambio mi conducta. Gloria al nombre del Señor. De tal modo, entonces, mis hermanos, que cuando utilizamos los gritos, por ejemplo, a los niños, el obligarlos a hacer cosas que no están de acuerdo con su edad. Por ejemplo, a veces tenemos un niño de 3 añitos y lo obligamos a que tiene que orar 1 hora con nosotros. Dios mío, bendito. ¿Cuántas veces hemos cometido tremendas, y discúlpeme la expresión, calaveradas? Porque estamos abusando de alguna manera. O pellizcar como doña Florinda Kiko. Hay creyentes que hacen ese tipo de violencia hacia sus hijos. Todo eso tipifica maltrato físico o psicológico.
¿verdad? La segunda consecuencia de la violencia intrafamiliar es que atenta contra la dignidad de las personas. Los actos de violencia, sean los que sean, no solo atentan contra la salud mental, sino también contra la dignidad como ser humano. Todo maltrato emocional, psicológico, físico, degrada, hermanos, degrada al ser humano y dejan huellas imborrables para toda la vida. Cuando uno piensa en niños y niñas golpeados, maltratados, hermano, es muy triste y es doloroso cuando un niño es maltratado, porque arrastra la vida bajo unas condiciones lamentables, porque quizás no recibió amor, sobre todo de sus padres cuando era niño. Y todos sabemos que los primeros 5 años, esa primera infancia, va a ser fundamental para el resto de la vida. Es allí, en esos primeros 5 años, donde todo lo que recibimos va a formar nuestro carácter para el resto de la vida. Escuchen esto. Por eso el privar a un niño de amor es como privar de fertilizante a un árbol que está empezando a crecer, pero golpearlo es como echarle veneno, porque lo va a terminar de matar psicológica y emocionalmente, o mejor, lo va a herir de muerte toda la vida. Hay golpes de golpes. Algunos golpes sacan sangre o dejan morados. Incluso un mal golpe puede producir la muerte, pero hay otros mucho más sutiles que no se ven, porque se graban a fuego lento, no solo en la mente, sino en la identidad de ese menor de edad. Se graban en su yo, y los frutos de esos golpes emocionales se van después, amén, a sus relaciones, cuando empieza a casarse, o a maltratar cuando empieza a relacionarse con otras personas significativas. Se va a evidenciar en su mundo. Cuando se reprocha a nuestros hijos por los pequeños errores, pero cerramos nuestro corazón y nuestra boca cuando hacen el bien. ¿Cuántos papás no ven sino los errores de los hijos y nunca ven sus grandes logros? Por ejemplo, cuando tu niño empezó el jardín y quizá hizo un dibujo que pudo ser 4 rayas cruzadas, pero que para él eran una obra de arte. En lugar de abrazarlo o de alabarlo, quizá guardaste silencio, lo miraste y ya. Tal vez. Con esa actitud se produce en el hijo un aprendizaje en el que solo ve los errores de los demás, pero no lo bueno que hay en los seres humanos. La mente de los niños son como una esponja, ellos absorben todo. Lo que dicen es justo o injusto, blanco o negro. Para ellos no hay otros matices. Para ellos no existe el gris. Por eso cada mensaje o cada golpe que tú das con un mensaje son olas gigantes que llegan sin control a lo más profundo del ser emocional de esos menores de edad. Pero qué distinta, para ir redondeando ya la idea, es la niñez y el futuro de nuestros hijos cuando ellos palpan el amor, las buenas relaciones entre sus padres. Cuando ellos desde pequeños ven que su mamá recibe a papá cuando llega del trabajo con un beso, con un abrazo, amén, que le brinda algo de tomar, y cuando ellos ven eso los enternece. O cuando el padre viene con su ramito de flores o con la chocolatina y le da un beso en la frente a su esposa, cuando los niños ven eso, ese aprendizaje se va grabando en su propia alma y le va modelando su personalidad. Seguramente el tanque de su corazón se va llenando de encuentros de amor que van a ser la base para las relaciones sociales en la medida que él siga su crecimiento. De modo, mis hermanos, no hay mucha cosita más, pero infortunadamente el tiempo es oro también. Pero miren, ya para terminar, voy a contar esta anécdota. Un hombre, un padre de familia, una vez así en el garaje estaba trabajando allí, limpiando el carro, haciendo el mantenimiento, y tenía algunas herramientas. Entonces su niño de añito y medio cogió un destornillador mientras el papá salió a hacer algo al patio. Entonces el destornillador empezó a moverlo. Cuando el padre regresó,
El niño había rayado todo el carro, todo un costado. Ese papá se enfureció y de una manera irracional, con el mismo destornillador, empezó a darle a la mano, a la manito del niño y le daba, no, esto no lo debes hacer, y hasta que la mamá tuvo que intervenir y se metió y el niño, la manito le quedó morada y no paraba de llorar. Entonces su señora madre decide llevarlo inmediatamente a un puesto de salud y de ahí lo remite a un hospital. La gran noticia fue que al niño tuvieron que amputarle la mano porque hubo daños irreversibles en los tendones y en sus huesitos. Tuvieron que amputarle la mano. Pasó el tiempo y tal vez unos 10 meses después, ya casi con 2 años, larguitos el niño, papá otra vez estaba aquí haciéndole mantenimiento al carro con las herramientas y el niño con su pañal y en su pantaloncito pequeño entró allí al garaje y vio a papá haciendo lo mismo. Y el niño le dice, papi, yo te prometo que cuando me crezca la manito, yo no volveré a rayar el carro. Ese papá, tocado, abrazó a su niño contra su pecho y lloró. Luego sacó su carro y salió desesperado para terminar estrellándose y muriendo en el acto. Toda forma de violencia traerá consecuencias. La violencia es violencia cualquiera sea la forma, física, verbal, psicológica, sexual, económica, etc. Dios aborrece esas actitudes porque Él nunca tuvo esas cosas en sus planes para la familia. La violencia vino a causa del pecado y ha destrozado familias enteras. La familia cristiana no está exenta de ser víctima de violencia. La violencia intrafamiliar no respeta religión, no respeta cultura, estatus social, nivel educativo, nada. Si hay uno solo generador de violencia, hermano, va a dañar, a destruir la unidad familiar. Es producto del pecado. Si no has permitido que Cristo entre allá a lo más profundo de tu vida y sane las heridas que tienes en el alma, todo ese acumulo de violencia que viviste en tu casa, Jesús te la puede sanar ahora. Si tú quieres, puedes ir de rodillas ahora mismo y pedirle perdón a Dios y decirle, Señor, yo fui tal vez víctima de violencia. Ese fue el ambiente en el que crecí, fue el ejemplo que recibí, fue la única forma de vida que yo aprendí. Pero yo necesito cambiar, quiero cambiar. Yo no quiero maltratar a mi esposa, no quiero maltratar a mi esposo, no quiero maltratar a mis hijos, yo no quiero maltratar a mis padres. Señor, deme fortaleza, ayúdame a tener control. Señor, yo quiero ser guiado por el Espíritu para hacer morir en mí las obras de la carne, porque tú me hiciste nacer de nuevo. Esta noche yo voy a orar por alguien que ha sido víctima de violencia intrafamiliar o el que está generando la violencia al interior de su familia. Recuerden que Dios instituyó la familia con todos sus miembros para que fuesen capaces de experimentar las relaciones basadas en el amor, la igualdad, el respeto y la tolerancia mutuas, porque el hombre y la mujer fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Vamos a orar esta noche en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo no sé si allí mismo, donde usted está, quiere arrodillarse. Yo voy a invitar a todas las familias, por favor, tómense allí, hermanos, de la mano, papá, mamá, hijos, todos allí. Si hay más de uno, por favor, reúnanse en este momento, estén de pie y vamos a orar, vamos a unar fuerza, vamos a reprender en el nombre del Señor toda obra perversa, que Dios dé victoria esta noche. Y si hay un generador de violencia, que esta noche la palabra ha llegado a su corazón, yo invito que allí se arrodille y pida misericordia a su Dios. Jesús es bueno. La Biblia dice que Él no echa afuera ninguno que venga a Él. Él recibe al que viene. Y si el hombre dijere pequé y no me ha aprovechado, Dios redimirá su alma del sepulcro y su vida se verá en la luz. Señor Jesús, yo te alabo, mi Dios.
Yo te glorifico ahora, Padre Santo. Te doy muchas gracias por la palabra que has enviado esta noche para todas las personas que están conectadas en este momento. Señor, te pido por cada familia que sea guardada ahora por el poder de tu Espíritu Santo. Cúbrelo, Señor, con tu gracia, con tu sangre, con tu poder. Señor, si hay algún miembro de la familia que ha generado violencia o es generador de violencia, yo te pido que trates con esa persona. Que el Espíritu Santo haya tocado por la palabra su corazón, haya tocado sus emociones, haya tocado su intelecto. Que esta noche, Señor, haya un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento real, que el Espíritu Santo restaure la vida de esa persona, restaure las relaciones de familia. Señor, niños que han sido abusados, niños que están en medio de violencia entre papá y mamá, yo te pido, Señor, guarda a los niños, rodéalos con tu misericordia, cambia la historia de ellos, Dios mío, en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret, con acción de gracias. Amén. Aleluya.